Graba. Bien. Vamos a empezar como siempre. Vamos a abrir por acá Jump. Sí, se abra Jump, que lo vamos a necesitar. Vamos a abrir Sublime. Y vamos a crear una carpetita, ya que estamos. Control S. htdocs. Yo lo tengo acá en ustedes en Incuyo. Y le vamos a poner acá. Vamos a poner login. Que con esto vamos a estar trabajando casi todos los temas. PHP. Siempre el primero, index.php. Guardamos. Bien, ya lo tenemos listo. Y a ver, creo que, a ver si no me acuerdo yo. Sé que por acá, nosotros si quisieran, podríamos tener las carpetas también ahí. Ya después, ahora mismo no me acuerdo bien cómo era. Sé que había que poner algo. Pero no me acuerdo. Pero lo vamos a dejar así. Bien. Vamos a empezar desde poquito. Lo mismo de siempre. Un poquito HTML. El título le vamos a poner login. Por ejemplo, acá adentro le vamos a poner el meta. Este que yo les dije para el UTF-8. Ya que estamos, lo vamos a ir completando bien. Y en el body, lo que vamos a hacer es vamos a ir de a poquito. Vamos a ir haciendo desde lo simple y después lo voy a ir complicando, lo voy a ir mezclando, le voy poniendo más cosas. Entonces, para hacer un login simple, acá con HTML y PHP, nosotros necesitábamos un form, bien, formulario. Le vamos a poner el método post, bien, y vamos a crear dos inputs de usuario y contraseña y el botón. Recuerden que tiene que estar siempre tiene que estar dentro del form, las cosas que ustedes vayan a después tomar con PHP. Siempre recuerden, input, todos esos pequeños datos que ustedes tengan en la página, siempre dentro del form. ¿Bien? A menos que sea código PHP, que puede estar fuera. Pero bueno, vamos a usar text acá. Acá le vamos a poner usuario, por ejemplo. Vamos a crear otro input. Le vamos a poner con tipo password, que va a ser la contraseña. Y le vamos a poner contraseña, por ejemplo. Si no les gusta usar contraseña, pueden usar clave. Esa es otra palabra también que se usa mucho para decir la contraseña. Y vamos a necesitar un botón. Le vamos a poner ingresar. ¿Bien? Al botón le vamos a poner nombre también. Le vamos a poner ingreso, por ejemplo. Y vamos a ponerle unas separaciones a esto. Así se ven más o menos visibles. Así nos queda. Vamos a abrir también el Firefox, así vamos viendo un poquito cómo se va viendo todo esto. Localhost barra incuyo. Bien. Y ingreso. No, login le puse. Ahí está. Esto es lo que tenemos por ahora. Bien. Vamos a ir de sencillo y lo vamos a después ir complicando más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que ahora, desde PHP, que lo voy a hacer arribita, por ejemplo, lo podemos hacer acá arribita, vamos a ir tomando los valores que tenemos y verificando. Vamos a hacerlo fácil. A ver, vamos a personalizarlo, ya que estamos, no somos muchos y podemos personalizarlo. ¿Qué usuario y qué contraseña quieren que ponga? Ya que estamos. Pues iba a poner admin 1234, pero para cambiar un poquito admin 1234. ¿Qué ponemos de usuario y qué ponemos de contraseña? Para tenerlo en cuenta. La que ustedes quieran. Puede ser Sole, Facu, Giovanni. Si no, lo elijo yo y vamos andando. Bueno, a ver, yo elijo. Vamos a elegir yo. Entonces, usuario va a ser, que lo voy a poner por acá. El usuario va a ser Facu. Facu Incuyo. Y la contraseña va a ser vamos a ponerle Facu el mejor.
para cambiarle un poquito, para hacerlo un poquito diferente, no siempre poner admin 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero como todo, ya que como estamos usando form y todo esto, lo primero que siempre tenemos que hacer es poner un if y verificar si se ha tocado el formulario con un iset. Recuerden que lo que hacía el iset era verificar si existía o no existía algo. ¿Bien? En este caso lo que vamos a ver es si existe esto que vamos a mandar. Específicamente vamos a ver el botón, que se ponía así, dentro del iset, post, corchetes, y vamos a poner el nombre del botón. Eso. Bien. Y acá adentro ya podemos hacer lo que nosotros queramos con la información. Entonces es fácil. Lo primero sería verificar si lo que yo tengo, lo que se mandó en el usuario, es igual a Facu y si la que se mandó en contraseña es igual a Facu el mejor. Aquí estamos, ya después utilizamos otro usuario enseguida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es fácil esto. Bueno, nosotros podríamos venir acá y decir, bueno, acá un eco, decir bienvenido. Punto, acuérdense que acá es para concatenar las cosas en el eco. ¿Bien? Entonces vamos a poner punto y le vamos a poner una separación, ya que estamos acá. Y que me mande, por ejemplo, lo del que puse en el usuario. ¿Bien? Si no, le vamos a ponerle usuario o contraseña incorrectas. Incorrecto. Usuario, contraseña incorrecta, es lo mismo. ¿Bien? Le podemos poner, esto sería lo básico, ¿bien? Un login, pero súper básico, de los que estamos viendo siempre, que sería yo poner Facu Cuyo y Facu el mejor. Lo puse bien, a ver, lo voy a poner de vuelta, Facu el mejor. Ahí está. ¿Bien? Login simple, de los más simples que hemos hecho. Bien, nada más verificar si hay algo bien o mal. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? Bueno, si yo refrescaba acá, perdíamos la información. Si yo lo pongo mal, vamos a ponerlo mal. Por ejemplo, un 2, 3, 4. Me debería decir así, usuario contraseña incorrecta. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos ir mejorando a lo largo de todo esto? Bueno, por ejemplo, a mí se me ocurre que si ustedes han visto las páginas web, muchas páginas web, directamente no le inician la página, sino que se van a otra paginita, otro lugarcito, para hacer el inicio de sesión. ¿Bien? Entonces esto vamos a cambiarlo un poco. Esto que tenemos acá ya lo vamos a empezar un poquito a pensar cómo son las páginas. Y le vamos a tratar de hacer otra paginita más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, acá, dentro del body, voy a crear un nav, una etiqueta nav. Nav, para que tengamos en cuenta para el futuro, siempre es la barra de navegación. Se le dice así. ¿Bien? Es para entender qué es la barra de navegación. Ahí es, por ejemplo, lo que ustedes van a tener en la página, en donde pueden irse yendo a cada lugar. Por ejemplo, supongamos el perfil, a comprar, a artículos. Bien, acá va a ser todo donde vayan navegando la página. Entonces, por ejemplo, generalmente acá siempre están los links. Como por ejemplo acá podríamos ponerle este, que me mande a index.php, que sería la página. Le podríamos poner home, por ejemplo, que sería lo que me va a mandar al principal. Y le vamos a poner también acá, le vamos a poner ahora que me mande, por ejemplo, a ingresar.php. ¿Sí? Y le vamos a poner acá en iniciar. Ingreso, le vamos a poner ingreso. En mayúsculas, así queda bonito. Bien, veamos cómo se ve por acá. Por ahí ya lo tenemos un poquito, esta navegación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Bueno, es crear este ingresar.php. Que sería fácil en esto. Fíjense, siempre en las páginas se van a ir viendo. Siempre acuérdense que los diferentes lados de las páginas son archivitos. Entonces lo que tenemos que hacer es crear este archivo PHP que se llama ingresar.php. Bien.
y que sería donde nosotros vamos a ingresar desde la página. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría? Bueno, muy parecido. Tendría la estructura de HTML, nosotros la habíamos puesto de título login, le vamos a poner login, por ejemplo. Y acá lo que tendríamos que hacer para cambiarlo un poco es, bueno, en vez de hacer el login en la página principal, lo vamos a hacer nosotros en esta parte de ingresar. ¿Bien? ¿Qué tendríamos que ver? Bueno, que también esto de PHP ahora lo vamos a tener en la parte de ingresar. ¿Bien? Que sería otra parte. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? También, ¿qué podríamos agregarle? Vamos a irnos por acá. Esto lo voy a guardar, guardar, guardar. Fíjense que ahora tenemos el index.php, que es el home, y el ingreso, que es la parte para ingresar. Lo estamos separando un poquito. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, lo mismo de recién. Creo que le fallé a uno. Ah, no, le fallé, me parecía. Facu y Facu el mejor. Ahí está. Ahí está. Bienvenido, Facu. Bien. Lo hemos separado un poquito las cosas. Y le vamos a ir agregando cada vez más. ¿Qué le vamos a agregar? Bueno, por ejemplo, nosotros le vamos a agregar esto, este nav, un poquito por acá. Para que nosotros desde acá, bueno, podamos navegar. Si queremos le podemos poner acá unos VR para que se vea más separado. Por ejemplo. Vamos a ver cómo se nos ve. Ahí lo tenemos un poquito más separado, este login. Ya en el futuro le vamos a agregar estilos, que va a ser cuando terminemos esta clase la semana que viene, ya vamos a agregarle un poco de estilos a todo esto. Pero un poquito para que vean, estamos separando, vamos a hacer todo lo PHP y después seguimos con otras cosas. ¿Bien? Entonces separado, ahora, como ustedes pueden ver en cualquier página de todas, casi siempre, se separa el login, el inicio de sesión, de la página principal. Por lo general siempre sale algún, que lo podemos ver, por ejemplo, qué sé yo, Mercado Libre, si lo vemos por acá, Argentina. Si nosotros la vamos a ingresar, fíjense que se va a ir a otra página, por ejemplo, y se va a otro lado para ingresar. Estamos haciendo un poquito de eso, separando las cosas acá. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Por ejemplo, bueno, podemos irle sumando algunas cositas interesantes para pensar, ¿bien? ¿Y qué se me ocurre a mí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es utilizar un poquito las sesiones que yo les mostré un poco la semana pasada, y es para no perder un poco el dato de quién está ingresando, ¿bien? Para no perder un poquito acá el dato de quién está ingresando, nosotros lo que vamos a hacer es crear una sesión y guardar quién ha ingresado en la sesión. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Fácil, es fácil las sesiones. Nosotros tenemos que ver que siempre que utilicemos sesiones, ¿bien? Vamos a tener que poner sesión, start. ¿Bien? Eso es lo que me va a decir es que yo voy a poder ocupar, se va a iniciar la sesión y yo la voy a poder ocupar. ¿Bien? Generalmente, esto de session start se pone, que ya lo vamos a ver, en todos los archivitos donde utilicemos sesiones. ¿Bien? Pero acá ya iniciamos la sesión. ¿Y yo qué voy a hacer yo acá? Es si recuerdan un poquito. Para crear una variable dentro de una sesión, se utiliza de esta forma, muy parecido al post, nada más que en vez de post es session. Se pone así, corchetes. Se pone acá también las comillas y dentro el nombre que yo quiero. Por ejemplo, usuario. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Básicamente acá estoy creando una variable dentro de sesión que se llama usuario. ¿Bien? Para poder utilizarla, esta variable, siempre tengo que utilizar esta forma. ¿Bien? Poner así, sesión, usuario, y de esta manera lo voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, acá lo que voy a hacer es guardar, por ejemplo, lo que yo mando en usuario. Por acá. ¿Bien? Voy a guardar dentro de este usuario, dentro de esta sesión, voy a guardar lo que yo mandé en el post. ¿Qué me va a permitir esto? Bueno, me va a permitir a lo largo de que yo utilice la página, mientras no cierre la sesión, poder utilizar ese dato donde yo quiera. ¿Bien? Entonces veamos. Vamos a cambiarle un poquito acá, ya que estamos utilizando sesiones ahora. Bien, ya que estamos utilizando sesiones. Vamos a poner por acá, en vez de poner, por ejemplo, acá, post usuario, vamos a poner sesión.
Y hay que ahora diferenciar un poco, bien, cada vez que miren un poquito acá. Hay que diferenciar el post, que es lo que yo tenía en el formulario, de esta sesión, bien, que esta usuario está dentro de la sesión. Fíjense que pueden tener los mismos nombres, pero conceptualmente son cosas diferentes, bien. Por ejemplo, esto también sería diferente, bien. Esto sería otra variable, supongamos, bien. Esto sería una variable dentro de la sesión. Esto es lo que yo mandé en del formulario, que lo voy a tomar. Y esto es una variable de PHP. Todos tienen el mismo nombre. Bien, usted ahí usuario, usuario a usuario, pero son cosas totalmente diferentes. O sea que hay que tener cuidadito con esas pequeñas cosas. Entonces veamos. Vamos a ver lo mismo. Vamos a ver si lo hicimos bien. Vamos a venir a ingresar. Vamos a poner de vuelta Facu, mejor. Bien, ahí tenemos bienvenido Facu. Bien. Y acá, bueno, lo podemos un poquito pensar algunas cositas más. Y es de que, bueno, por ejemplo, casi siempre, bueno, siempre, se pone un botón de cerrar sesión para poder yo cerrar la sesión y que se termine todo lo que yo tengo en esa sesión y, por ejemplo, puedo abrir otra sesión, hacer otras cosas, ¿bien? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer acá es darle un botoncito de cerrar sesión. ¿Cómo se hace? Y acá me tienen que mirar. Lo que voy a hacer por acá, que es lo que yo les dije de que dentro de PHP, si recuerdan con el eco, podemos poner cosas de HTML, pero primero a mí me gusta fuera crear lo que yo voy a poner dentro del eco. Lo voy a crear por acá, este form, que va a ser método post también. ¿Y qué va a decir? Bueno, esto nada más va a tener un botón que va a decir cerrar sesión. Sí, on, ahí está. Y le vamos a poner un nombre para poder utilizarlo, por ejemplo, cerrar sesión. ¿Ya? Que esto es lo que vamos a utilizar, este pequeño form. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, fíjense, lo voy a cortar. Y por ejemplo, lo voy a poner para que me aparezca una vez que yo inicio la sesión. ¿Bien? ¿A qué me van a beneficiar eso? Bueno, que si yo lo dejaría así, por ejemplo, esto lo dejo así, y yo vengo acá, me va por ahí a aparecer siempre lo de cerrar sesión, ¿bien? Y yo no lo quiero siempre. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es una vez que yo inicie sesión, lo vamos a poner por acá. Vamos a ver cómo se nos ve por ahí. Fíjense, alguna cosita que ahora vamos a tener que arreglar, pero para que se vayan dando cuenta de algunas cosas también acá. ¿Bien? Entonces vería un poco así. Y acá me van a tener que prestar atención. En PHP tiene una pequeña particularidad, es que distingue las comillas dobles de las comillas simples. Y siempre hay que ir alternando cuando yo uso comillas dobles y comillas simples. ¿A qué me refiero? Bueno, la funcionalidad es la misma. Nos sirve, por ejemplo, para mostrar textos, ¿bien? Pero fíjense por acá, que me lo muestra de forma rara, ¿bien? Me lo forma moradita. Y es por eso mismo, porque fíjense, si yo acá uso comillas dobles, acá no puedo usar comillas dobles, porque estas comillas dobles son de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una de dos. O a esto de acá, esto que está en moradito, ponerlo en comillas simples, ¿bien? O ponerlo otro en comillas simples, así, miren. Vamos a cerrar un pim, pim, y acá, comillas simples. Fíjense que ahora ya me sale esto todo bien bonito, en amarillito. Entonces eso es algo que prestar atención. Muchas veces nos va a pasar de que queramos poner cosas y hay que ir alternando entre comillas simples y comillas dobles. ¿Bien? Por ejemplo acá. Yo, por lo general, cada vez que pongo unas etiquetas de HTML, algo que yo quiera mostrar, ¿bien? Generalmente yo le pongo con comillas simples al eco, ¿bien? Para que dentro, si yo utilice comillas dobles, no tenga ningún problema. ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo se vería esto? Bueno, vamos a guardarlo. Cada vez que yo ingrese, fíjense que ahí no me aparece, pero si yo le pongo acá,
ahí me aparece ya Facu y cerrar sesión. Bien, ahí ya lo tenemos puestito por ahí. Eso es una cosita que podemos hacer nosotros para tener en cuenta. Algo que se me ocurre, que también podemos irle mejorando en torno a esto, que ven que cada vez le voy agregando un poco más, un poco más, un poco más. Todas estas cositas generalmente se tienen en cuenta cuando hacemos páginas web. Y es, por ejemplo, bueno, si yo acá refresco, ven, no me aparece, pero yo les dije que en iniciar sesión, o sea, en la sesión, se mantiene el dato. ¿Por qué no se mantiene o por qué no se ve todo esto del botón y bienvenido? Y bueno, es un poco porque esto se muestra cuando yo hago todo lo del formulario. Bien. Entonces, otra forma que también se puede pensar es, bueno, miren, voy a sacar esto de acá de bienvenido, ¿bien? Y fíjense cómo lo voy a poner. Por ejemplo, lo voy a poner acá dentro del body. ¿Cómo voy a hacer para que se vean estas pequeñas cositas de PHP? Siempre, bueno, fácil, hay que ir pensando un poquito de que, bueno, yo puedo decir esto. If y set sesión usuario, si existe, si yo creé algo en usuario, bien, yo ahora voy a mostrar lo que tengo, el eco. ¿A qué me beneficia esto? Fíjense, el iset nos da mucho juego a muchas cosas. Es que decir, bueno, si la sesión, si yo creé la sesión, bien, y está esto del usuario, es decir, que vino todo el proceso por acá, verificó y creó esta variable, bien, quiere decir que está bien el inicio de sesión. Bueno, esto me lo va a mostrar. ¿A qué me viene esto? Bueno, aquí esto me lo va a mostrar siempre. Fíjense que vamos a guardar por las dudas. Fíjense que ahora, siempre que refresco, como yo inicié la sesión, siempre me lo va a mostrar. ¿Bien? Entonces, de esta manera siempre se muestran algunas cositas, dependiendo si la sesión está iniciada o no, si, se ha creado algo acá adentro. ¿Bien? De esta manera, con el iset se pueden ir mostrando diferentes cosas en la página. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para irle agregando un poquito más, bueno, vamos a hacer la parte de cerrar sesión. ¿Cómo se hace la parte de cerrar sesión? Bueno, hay que pensar un poquito. Esto está en un form. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, lo podemos hacer por acá arribita, por ejemplo, y es poniendo un if y un iset. ¿Bien? Por eso siempre el iset es importantísimo, porque el iset, por así decirlo, me da la funcionalidad de poder ejecutar cosas dependiendo que vaya yo tocando en la página. ¿Bien? Fíjense que sería parecido a esto. Post. Le vamos a poner acá, vamos a ver cómo se llamaba acá, cerrar sesión. Bien. ¿Y qué me dice esto? Bueno, si se ha tocado, si existe este botoncito, este formulario por acá, de cerrar sesión, lo que vamos a hacer es cerrar la sesión. ¿Cómo se hace? Fácil, se pone sesión, destroy. ¿Bien? Lo que me hace sesión destroy es destruir todo lo que yo tenga en la sesión. Variables, cosas, ¿bien? Se elimina todo y se vuelve desde cero. Entonces, fíjense, vamos a guardarlo, que si yo vengo acá y cierro la sesión, bien, van a ver que vamos a tener que hacer una pequeña cosita más, porque se ha cerrado la sesión, fíjense, si yo acá refresco, fíjense que ahora no existe esto que está acá, esto no existe, bien, porque cerré la sesión, destruí todo, pero fíjense que si yo, vamos a hacerlo de vuelta, si yo toco el botón, no pasa nada todavía. Bueno, eso es un poquito alguna cosita a tener en cuenta del navegador. Es que siempre que se cierre la sesión, por lo general, acá se pone esta instrucción que yo les había dicho, que me permitía yo mandar hacia algún lugar. Por ejemplo, acá lo que podemos hacer es, por ejemplo, mandar a la misma página. ¿Bien? ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, destruyo la sesión y para que se refresque toda la información que aparece en pantalla, cargo de vuelta ingresar PHP. ¿Cómo se ve esto? Fíjense por acá. Vamos a loguearnos por acá. Fíjense que ahora cierro sesión. ¿Y cómo se va a traducir esto? Se cierra sesión y me redirige de vuelta a ingresar PHP. Bien. Hasta esta parte, vamos entendiendo cómo se van haciendo los jueguitos con PHP. Bien, cómo vamos avanzando.
Bien, tengan en cuenta un poco que estas formas que yo les voy mostrando de cómo usar el ISET y demás, nos van a servir luego en un futuro para hacer un montón de cosas. En un futuro ya lo van a ver. Vamos a poder hacer un montonazo de cosas. Pero este es el ejemplo más práctico, más fácil para entender tal vez, de usar los session, los ISET, ¿bien? Siempre para el login capaz que es la forma más fácil de entender un poquito. Y esto hay que entenderlo un poquito. Una cosa que yo les quiero decir, que manténganmelo, acuérdense de esto, porque a futuro nos va a pasar. Esto del header, recuérdenlo, siempre tiene que estar arriba de esta etiqueta, ¿bien? Siempre traten de hacer arriba. Si ponen algún header, location, ¿bien? Que mandan a algún lado, siempre tiene que estar arriba de esto, bien por arriba. Es decir, esto no puede estar acá abajo, bien, debajo, por ejemplo, ahí, no puede estar, no puede estar. Si bien les va a funcionar bien por ahora les va a funcionar bien. El día que lo subamos a internet, van a tener un montonazo de errores, ¿bien? Entonces, como vamos a ir, se lo explico ya, vamos a tratar de hacerlo desde ya bonito, ¿bien? Siempre que utilicemos un header location, estos están por acá, lo vamos a poner de arriba de todo esto HTML, bien arriba de todo, ¿bien? Para tenerlo en cuenta. Por ahora no les va a dar error, pero luego sí les va a dar error. Así que lo vamos haciendo bien desde ya, si luego ya no se entiende por qué era el error, si tienen en su futuro y lo pueden arreglar. Entonces vamos a ir viendo pequeñas cositas a tener en cuenta, pequeños truquitos o cosas para yo decirles que tengan en cuenta. Muchas cosas hay que tener imaginación acá de cómo hacer las cosas. ¿A qué me refiero imaginación? Bueno, fíjense que mucho esto que yo les decía del juego, del ISET y demás, es por ejemplo, y acá voy a poner mal la contraseña. Fíjense que esto de usuario, contraseña incorrecta, le vamos a poner, me gusta más incorrecto. Sale acá arriba, y es porque, bueno, esto es un poquito depende de estos de programación, donde pongamos el código, en la ubicación donde lo pongamos, donde se va a poner. Bien, este eco está arriba de todo lo que es HTML, pero supongamos que yo lo quisiera que salga abajo, por ejemplo. Por ejemplo, yo quiero que salga acá abajito, entre el botón, ¿bien? Entre el botón y lo que es esto, la contraseña, ¿bien? Algo que les puedo decir, un poco si no se ubican, qué input es qué, input, por ejemplo, vamos a ponerle esto. Placeholder, fíjense lo que hace el placeholder. Sí, yo siempre, casi siempre se lo pongo. Ingresé, contraseña. Bien, este placeholder, fíjense, es eso grisecito que sale atrás, bien, por ahí, que no es nada, sino cuando yo tipeo es nada más una indicación de que hay. Entonces yo quiero que salga acá abajito, entre el botón y el ingrese contraseña. ¿Cómo lo haríamos? Porque bueno, hay que pensar desde código. Bueno, pero si yo estoy haciendo la verificación acá arriba, ¿cómo hago yo para que me salga acá abajo? Y bueno, fíjense alguna cosa interesante. Voy a poner yo por acá. Este usuario o contraseña incorrecto. Esto es una tontería, pero cuando, cuando yo se los muestro van a decir, ah, sí, es una tontería. Sí, sí, es fácil. Fíjense, voy a hacer un pequeño truquito, una cosa. Voy a crear, por ejemplo, una variable que diga, por ejemplo, login incorrecto. Y guardo ahí lo de usuario y contraseña incorrecta. Por ejemplo, ¿bien? Fíjense que si piensan un poco en esto, ya por ejemplo podemos usar el ISET. ¿De qué manera? Bueno, fíjense que yo puedo venir acá abajo, que sería donde lo quería yo. Acá, por ejemplo, vamos a poner por ahí BR y unos BR más. Así nos queda. Entre la contraseña y el botón, yo voy a poner, por ejemplo, un PHP que me diga if y set. Lo que yo había creado, que se llamaba login incorrecto, si esto existe, ¿por qué existe esto? Bueno, porque estaba mal esto,
Bien, el ingreso estaba mal. Entonces, ¿qué podría hacer yo, por ejemplo? Bueno, podría, por ejemplo, yo poner acá, de forma fácil, login incorrecto. Y esto se lo vamos a poner acá también. Así. Entonces, fíjense cómo se vería esto. Es un poco una tontera, pero para que vean un poco los usos que tiene el ISET. Entonces, para fijen, voy a ponerlo incorrecto. 1, 2, 3, 4. Y miren dónde me lo ha puesto. Bien. Usuario, contraseña incorrecta. Bien. Eso es un poquito el uso que le podemos dar al ISET. Hay que ir pensándolo en dónde lo podemos usar, qué podemos hacer. Y el ISET nos da, como yo les dije, nos da muchísimo juego. Es decir, que, por ejemplo, yo podría usar, crear variables en donde yo quiera, dependiendo qué pasa, y luego preguntar con un ISET. Bien, si esa variable está, es porque pasó algo. Por ejemplo, está acá el login incorrecto. Y bueno, después lo puedo usar donde yo quiera. Bien, eso es alguna cosita interesante para tener en cuenta. Entonces, bueno, vamos ahora a tratar de complicarlo un poquito más. Y vamos a ver, si yo acá, como lo tengo yo ahora, yo supongamos que ingreso bien, vamos a ingresar bien, Facu el mejor, pusimos. Está creado acá la sesión, por ahí, fíjense, y nos dice cerrar sesión y demás. Y yo les había dicho, bueno, cuando yo tengo la sesión, yo lo puedo utilizar en cualquier lado. Pero ¿qué pasa? Si yo me vengo acá, por ejemplo, a Home, y quiero utilizarlo acá, vamos a ver cómo sería. Porque si yo me vengo acá, bien, me vengo acá y, por ejemplo, yo quiero que me muestre esta parte, fíjense, lo mismo que yo tenía, que me salía bienvenido usuario y cerrar sesión. Yo quiero que me muestre esto mismo, por ejemplo, acá en el index. Fíjense lo que va a suceder acá. Vamos a guardar. Vamos a venir. Fíjense que por ahí no me lo muestra. Está bien guardadito. No me lo muestra por ahí. Toda esta pequeña cosa. Porque hay que hacer lo siguiente. Bien, cada vez que usemos sesiones, esto es una pequeña cosa sencilla, al principio de cada archivito que utilicemos sesiones, hay que poner esto de sesión start, por ejemplo así, sesión start. ¿Bien? Es decir, que cada vez que yo quiera utilizar sesiones, los valores que están dentro de la sesión, demás, en cada archivito tengo que poner esto, sesión start. Entonces fíjense ahora que ahí me aparece Facu Incuyo. Me vengo a ingreso, se mantiene ahí como que estoy logueado. Me vengo acá, se mantiene como que estoy logueado. ¿Qué tendríamos que agregar acá? Bueno, tendríamos que agregar ahora el botón cerrar sesión. Bien, que no lo tenemos. Entonces vamos a agregarlo, que es fácil, es agregar esto mismo de acá, agregarlo por ejemplo acá. Vamos a ubicarlo bien. Y ahora lo que podemos pensar es, bueno, acá como estoy en el index, yo podría decir que me manda al index, por ejemplo, para mantenerme en la misma página. ¿Cómo se vería esto? Bueno, cierro sesión y me mantengo acá en el home, bien, en el index PHP. Si yo vengo a ingreso, vengo acá, Facu el mejor, cierro acá y el header me manda a ingresar porque estoy todavía en la pestaña ingresar. Y también lo podría hacer, como por ejemplo para que en ingresar me mande index. Bien, por ejemplo, que siempre me mande index, pongamos, vamos a hacer lo mismo. Vamos ahora a cerrar sesión y ahora me mando al index. Bien, se puede hacer dependiendo cómo queramos hacer las cosas, cómo más nos guste, la personalización que nosotros les queramos dar. Bueno, depende cómo va a ir ubicándose todas esas pequeñas cosas. Entonces, bueno, para ir utilizando un poquito más de conceptos y más cosas, lo que voy a hacer ahora es complicarlo todavía un poquito más. ¿Bien? Y es que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, había un concepto de PHP que yo les mostré, que era que yo podía incluir archivos de PHP, de HTML también, mediante esto, include, ¿bien? Y por ejemplo, poner acá el nombre del archivo,
bien, y poner PHP. Y con esto incluía algún archivo dentro de mi página. Lo que podemos ver un poco para ver cómo funciona es lo siguiente, bien. Por ejemplo, lo que yo voy a agregarle, que vamos a cambiar un poquito acá, para que lo vean más que nada práctico un poquito y ya después lo hacemos con PHP. Por ejemplo, voy a agregar un nuevo archivito acá, que lo que va a tener este archivito de acá, nuevo, que lo vamos a guardar. Le vamos a poner, por ejemplo, todo va a ser con PHP. Le vamos a poner navegación.php, para que lo vean. Vamos a utilizar esto que habíamos puesto en el nav, esto pequeño, pero para que lo vean un poco, lo vamos a poner por acá. Fíjense, lo voy a poner sin HTML, sin nada, sino que van a ser estas pequeñas etiquetas. Y fíjense cómo se vería para incluirlo. Fíjense, esto está en otro archivo que se llama navegación PHP. Me voy a venir acá. Si yo esto lo guardo, fíjense que ya la navegación no está. Pero si yo vengo por acá, por ejemplo, acá, y pongo dentro de PHP, recuerden que include es de PHP, y vamos a agregar esta navegación.php. Fíjense cómo se ve. Vamos a refrescar. Ahí lo tenemos. ¿Bien? Es decir, que podemos tener ciertas partes de la página, ciertas cosas, ¿bien? Que yo tenga en diferentes archivos. ¿Bien? Como dividir por componentes. Muy bien, se puede hacer eso. Ajá. Y eso ya lo vamos a utilizar en muchísimas cosas. ¿Bien? Entonces, fíjense a qué me beneficia esto. Bueno, la función ideal es, por ejemplo, además de separar, es en lugares donde tenga las mismas cosas, ¿bien? Poder utilizar, por ejemplo, otro archivo. Fíjense que, por ejemplo, ¿dónde tengo lo mismo yo esto de la navegación? Bueno, en ingresar. Fíjense, acá en nav, en vez de ponerlo así, también podemos poner include, vamos a ponerlo así, navegación.php. Entonces, fíjense, acá estoy en el index, me voy al ingreso, uy, me faltó algo más. Que le falló algo, esto está... Ah, nombre.php, esperen que le fallé acá arribita, le puse esto para mostrárselo, era un ejemplo, nada más. Ahí está, bien. Ingreso bien y se mantiene la navegación, ¿bien? Pero esta navegación está en un archivito aparte, que yo lo incluí con el include, ¿bien? Eso lo puedo hacer en muchísimas cosas, ya van a ver que más adelante yo voy a jugar también mucho con esto. Entonces lo vamos a ver un poco para hacer el código de PHP. ¿Qué podríamos pensar nosotros? Sí, Facu, ¿qué quieres preguntar? Que te veo ahí. ¿Qué quieres preguntar? Nada, que lo que estamos viendo más o menos con Augusto, que es el SPA, el Single Page Application, algo parecido podríamos hacer. Claro, lo que yo estoy haciendo acá lo estoy simplificando, ya que PHP es un poquito más fácil de utilizar todas estas cosas. ¿Bien? Ujú. Entonces vamos a ver un poquito desde acá. Les va a beneficiar esto porque es mucho más fácil de entenderlo. ¿Cómo? Y mantenerlo. Claro, entonces por ejemplo acá fíjense lo que voy a hacer yo. Por ejemplo, esto que está acá, el ingreso, yo también lo puedo separar un poco, ¿bien? Entonces, por ejemplo, puedo crear un archivo PHP que diga acá, le vamos a poner PHP. Le vamos a llamar, por ejemplo, le podemos llamar funciones, PHP. Bien. Y poner esto, por ejemplo, esto que está acá, lo podemos poner acá, como PHP. PHP. Y lo ubicamos. ¿Cómo se haría para utilizarlo? Bueno, este es el código que nosotros tenemos. Y yo acá donde lo voy a utilizar, include funciones.php. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Claro, si no mezclas tanto código con Eso HTML. mismo, muy bien, muy bien. Y ya enseguida lo vamos a mezclar todavía más y vamos a entender hasta dónde quiero llegar. Fíjense que esto, si yo lo pongo por acá, vamos a venirnos al ingreso, funciona también igual. Facu, el mejor. Ahí lo tenemos, ¿bien? Funciona lo mismo. Se creó todo lo que tenemos acá, se creó.
Y es por así decirlo, para ir agregando cositas, ¿bien? Todo lo que no vamos, lo agregando. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Cosas interesantes. Bueno, como le dije, funcionalidades que tiene es que yo puedo separar y cada vez que yo utilice esto lo puedo reutilizar en cualquier parte de mi página, incluyéndolo, bien, incluyéndolo en cualquier lado, me va a incluir todo lo que yo ponga. Por ejemplo, supongamos, si esta función de ingreso, yo tengo una página de ingreso, que ahí puedo ingresar, o también tengo otro lado, supongamos que del index también se podría ingresar, bueno, yo traigo esta función y me lo va a poder utilizar. ¿Bien? Eso es una cosita genial que tenemos. Entonces lo vamos a complicar todavía más. Bueno, ya que nosotros sabemos funciones, bien, vamos a utilizar funciones ahora con esto. Si recuerdan, a ver si recordamos un poco la función, nosotros poníamos el nombre de la función y después donde yo quisiera utilizar todo ese código asociado a ese nombre de la función, llamaba a la función, también le podía mandar parámetros a la función, por ejemplo, alguna variable o demás para que hiciera algo con esa función. Bien. Entonces, por ejemplo, las funciones acá en PHP se ven de la siguiente manera. La voy a poner acá abajo y ya lo vamos a arreglar. Se pone así, function. Es así de fácil. Function, el nombre de la función. No sé si yo no me lo va a completar. El nombre de la función, que a este caso le vamos a poner ingreso, por ejemplo. Así se ve. Bien, así de fácil. Función se pone para decir que va a ser una función. Un poquito, hola Nico, ¿cómo andamos? Es un poquito en Python lo que veíamos el def. Bueno, acá se pone function. Bien. Entonces yo acá tengo el ingreso, supongamos. Supongamos entonces que yo quiero que todo esto esté dentro de la función. Bien. Fíjense que ya lo voy mezclando un poquito más todo. Esto lo vamos a poner uno más, así nos queda bonito. Y ahí tenemos una función ingreso, muy parecido, ajá, una función ingreso, que bueno, ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es venir acá. Y bueno, yo cuando traiga las funciones, este archivito, voy a traer todas las funciones que yo quería, bien, que tenga ahí. Por ejemplo, acá, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué hay que pensar? Bueno, lo que yo puedo pensar un poco es aquí que mezclando las cosas. Porque yo, por ejemplo, supongamos, yo podría llamar a la función que se llamaba ingreso, directamente se pone así, ingreso, bien, así llamar a la función. Y esto lo vamos a cerrar para hacerlo limpio. Y venir acá, por ejemplo, vamos a hacer facu mejor, bien, y ven que hace lo mismo, bien, pero ¿qué pasa? Bueno, yo lo tengo dentro de una función, es decir, también puedo crear funciones acá. También puedo tener todo separadito con funciones, ¿bien? Muy parecido a como hacíamos en Python. Podemos tener todo separadito con funciones. Y, por ejemplo, tener un archivo aparte con todo lo que nosotros queramos hacer, que ya lo vamos a ver en el futuro, que es, por ejemplo, hacer el ingreso, hacer el registro, la conexión. Todo lo vamos a tener en un archivito separado, ¿bien? Con funciones. ¿Bien? Y después vamos a utilizar las funciones. Eso es lo que nos va a ayudar a las funciones. ¿Bien? Obviamente nosotros podríamos hacerlo un poquito más difícil, que no lo vamos a hacer, pero por ejemplo enviarle parámetros, como por ejemplo enviarle lo que contenga acá el usuario, pero tendríamos que pensar en poner un iset, ¿bien? Para que esto no me dé error. Bueno, hay muchísimas formas de hacerlo y diferentes, bueno, y todos nos van a ayudar a mejorarlo. Recuerden que siempre la idea es tratar de tener todo por acá, un poco lo mejor puesto. Por ejemplo, también, bueno, podríamos hacer esto de cerrar la ascensión, que vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo acá adentro. Bien. Entonces, fíjense, como esto que teníamos acá, que lo voy a ubicar bien, así se ve bien. Esto de cerrar sesión, nosotros también lo usábamos en el index, acá. Bueno, lo que yo puedo hacer acá, por ejemplo, también es include funciones .php y utilizar, por ejemplo, acá cerrar sesión. ¿Bien? Y acá también, lo mismo, cerrar sesión.
Bien. Entonces vamos arreglando un poquito el código para que nos quede todo cada vez, vamos a unirnos por acá, que nos quede más limpio. Bien, ahí ya me cerró la sesión y me mandó al index. Bien. Entonces de ahí tengo que empezar a pensar cómo voy haciendo las cosas, cómo me voy manejando. Tengo una pregunta. Sí, Giovanni. Cuando vos vas a hacer eso con las funciones, ¿vos tenés que hacer el include para poder usar la función o solo directo a la función? Para poder utilizar las funciones, primero tenemos que llamar al archivito que tenga las funciones. Bien. Es como Claro. importar. Claro, es como, claro, eso mismo, eso es lo ¿Cómo que iba a importa? decir. Es como importar el archivito que nosotros hacíamos en Python. Bueno, acá es incluir. Claro. Bien. Buenísimo. Entonces, una vez que incluimos, ya podemos utilizar todo lo que tenemos acá. Bien. Entonces, de ahí vamos separando cada vez y cada vez más las cosas. Bien. Y dentro de poco, bueno, nos queda más limpiecito toda esta parte. Bien. Entonces, bueno, de acá podemos ver que se pueden ir haciendo un montonazo de cosas. Bien. Con toda esta pequeña de sesión, de funciones, irlo mejorando. Si a mí me preguntan, ¿es necesario que todos hagamos esta parte de hacerlo con funciones en un archivo aparte y después no, realmente no. Ustedes por ahora lo pueden utilizar, poner todo el código en la página, ¿bien? Y de ahí irlo utilizando, pero yo lo estoy mostrando para ver, que vean un poquito todo lo que hemos visto antes, que se puede ir agregando todo esto. Y siempre se puede ir mejorando con todo. También, obviamente, para que vean un poco las formas, o por así decirlo, sí, las formas, o las cosas que se pueden hacer para que entiendan un poco esta integración que yo le digo que tiene HTML con PHP, que es genial. Es, por ejemplo, lo siguiente, algo que yo les puedo mostrar, es, por ejemplo, esto. Le voy a poner user incorrecto, por ejemplo, y acá voy a guardar lo que estaba en el usuario, en el post. ¿Bien? Entonces, fíjense que otras cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, lo siguiente. Fíjense que por acá yo me voy a venir a ingresar, acá a ingresar, y me voy a venir, por ejemplo, acá, al value específicamente, y en el value yo puedo, por ejemplo, poner valores que yo quiera, como por ejemplo también puedo poner acá cosas de PHP. Bien, fíjense que estoy poniendo dentro de la etiqueta, dentro de la configuración, algo de PHP. Bien, entonces esas son muchas cosas, muchas funcionalidades que tiene PHP, que bueno, depende cómo se utilicen, les pueden hacer un montonazo de cosas. Bien, entonces, ¿qué podría hacer acá yo? Bueno, supongamos, yo podría poner acá un if. Esto lo vamos a hacer afuera, así lo ven primero afuera y después se los muestro para que lo vamos a hacer afuera. Así un poquito muy parecido como era el eco. Lo vamos a poner por acá, if y set. ¿Cómo se llamaba? User, ¿cómo lo hemos puesto? User incorrecto. Eco user incorrecto. Y esto para acá adentro. Bien, para acá adentro. Esto también se puede hacer. Hay un montonazo de formas de hacerlo. Bien, esta es una que se me ocurre de poner dentro de la etiqueta, dentro del value, código PHP. Bien, hay que tener en cuenta, obviamente hay que tener que ir jugando con las diferentes cosas, por ejemplo, tener cuidado, bien, por eso yo lo hago aparte, con los paréntesis, con las comillas, con esto que cierra, que por ejemplo, este que cierra es de acá, y este que cierra es de acá. Hay que tener cuidado con lo que yo les decía, por ejemplo, de las comillas dobles y las comillas simples, que por ejemplo yo acá, si tuviera algo, supongamos, le vamos a poner así. Bien. Hay que tener cuidado
con esto que yo pongo, por ejemplo, acá. Vamos a poner así. Por ejemplo, acá. Fíjense que hay comillas dobles, pero acá ya habían comillas dobles. Bueno, lo ideal es, por ejemplo, acá cambiarle y ponerle una comilla simple. Así. Así supongamos. ¿Bien? Lo ideal es así, siempre ir mezclando. Si yo utilizo primero comillas dobles, bueno, si adentro hay algo, utilizar comillas simples. ¿Bien? Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer dependiendo de todas estas cosas que vamos viendo. ¿Bien? Qué sé yo, Ignacio. ¿Bien? Entonces hay que tener un montonazo de cosas a tener en cuenta con todo esto de por acá. Bien, de cómo lo vamos haciendo y demás. Bien. Y bueno, ir viendo cómo yo lo quiero hacer con todo cómo quiero hacer yo mi página además. Por lo menos esto es un poco lo que se trabaja con PHP. Esto es un poquito la misma forma que vamos a ir trabajando a lo largo del tiempo cada vez que utilicemos PHP. Ir utilizando los formularios, bien, separando las cosas en archivos, incluyéndolos, utilizar las sesiones, específicamente cuando yo inicio sesión, que en un futuro ya lo vamos a ver. ¿En qué se pueden utilizar las sesiones? Bueno, para ver si yo, por ejemplo, ¿qué lo podemos hacer esto ahora? Algo interesante. Es, por ejemplo, ver, dependiendo al usuario que se conecte, mostrar algo o mostrar otra cosa. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Ya la vamos a complicar un poquito más tarde, ya que estamos acá. Y es, por ejemplo, esto. Fíjense que, por ejemplo, acá se está iniciando Facu, ¿bien? Pero supongamos que Facu es un simple usuario, no es el administrador de la página, ¿bien? Y yo le quiero dar, supongamos, diferentes cosas para que vea al administrador de un usuario normal, ¿bien? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se pensaría? Bueno, yo podría decirle como variable dentro de la sesión, por ejemplo, decirle tipo, supongamos, tipo de usuario, le podemos poner, si se entiende bien, y decirle que el tipo de usuario, por ejemplo, es un usuario común, un user, por ejemplo, le vamos a poner user nada más. Un user, bien, un usuario común, bien, pero no es el administrador. Y supongamos que hay otro, acá por ahora lo vamos a hacer un poquito así porque no estamos viendo lo que digo para base de datos, pero bueno, después se puede pensar. Así que lo voy a poner por acá, un poco. Y podemos pensar también de que, bueno, ¿recuerdan el hermoso elif? ¿Recuerdan el hermoso elif de Python? Bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, acá, ya que estamos. Vamos a verlo por acá, para que lo vean. Es muy parecido, nada más que en vez del if se pone el seif acá, es lo mismo, ¿bien? Podríamos utilizar un switch, también podríamos utilizar un switch. Vamos a utilizar, por ejemplo, acá el seif, ya que estamos por ahí, ya que se los mostré el seif, que es muy parecido al elif. Pero acá, o sea, va a ser lo mismo por acá, pero acá se va a ir ahora sí el admin, y va a ser 1, 2, 3, 4. Esta va a ser fácil, esta es la normal. Bien. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar por acá? Lo tengo que borrar. Ahí está. Y acá cerrarlo. Ahí está. Abre acá, cierra ahí. Perfecto, estamos bien. ¿Qué haría acá? Bueno, supongamos, acá haría lo mismo. Se iniciaría en la variable usuario de la sesión. Pondríamos quién se lo dio, que sería acá con el post. Lo mismo de arriba. Pero, en el tipo de usuario, vamos a poner por acá, tipo de usuario, va a ser el administrador, el admin. ¿Bien? ¿Qué puedo pensar yo con esto? Al crear esto, bueno, que yo después puedo hacer una verificación, una simple verificación con un if, tomando este valor
tomando este valor, y dependiendo si, por ejemplo, es admin o es el usuario, que muestre una cosa u otra. ¿Bien? ¿Cómo se haría, por ejemplo, acá? Bueno, fíjense cómo lo voy a hacer. Por ahora lo teníamos, creo que por acá. Esto lo tenemos por acá, lo de bienvenido, que también lo podríamos tener en otro lado. Bien. Y lo vamos a poner por acá. Este bienvenido, que esto es lo que me muestra acá. Yo supongamos, por ahora lo vamos a poner así lo ven. ¿Cuál es? Le vamos a poner acá que es el tipo, le vamos a poner por ahora, le vamos a poner por acá arribita. Acá le vamos a poner tipo, 2 puntos, para que vean cuál es lo que estamos usando. Sesión. Y acá el tipo. Tipo usuario le habíamos puesto, si no recuerdo mal, a ver. Tipo usuario. Bien, tipo usuario. Bien. Entonces veamos a ver qué nos dice por acá. Veamos, Facu y Cuyo. Pusimos Facu para que le pusiéramos Facu el mejor. Tendría que ponerle una más fácil, porque si no. Bueno, por ahí está. Le vamos a poner un BR. Por acá. Pim, 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 pim. BR. Salto de línea. Ahí está. BR. Salto de línea. Así lo vemos bien. Ahí está. Tipo user. Y bueno, el señor admin, que es el más fácil, 1, 2, 3, 4, es tipo admin. Bien. Esto en un futuro ya lo vamos a ver. Se les puede ocurrir ahora, obviamente, que en la base de datos después vamos a guardar quiénes son los administradores, quiénes son los usuarios, dependiendo qué pase. Bien. Y de ahí lo vamos a tomar y vamos a verificarlo. Eso es lo que yo decía, por ahora lo estamos haciendo un poquito por código acá, para que quede un poquito por código. Entonces, bueno, ¿a qué me beneficia esto? ¿A qué me beneficia esto? Bueno, supongamos que yo quiero, si es el administrador, si es el admin, por ejemplo, que haya una pestañita que me diga panel de administración. Bien. ¿Dónde sería esto? Acá. Bueno, fíjense que yo podría venir por acá, poner un PHP, poner un if, poner un iset, y poner, por ejemplo, si existe en la sesión un tipo, ¿bien? Es decir, si existe esto, ¿bien? Si existe, ¿bien? Lo podríamos hacer un poco más simple por ahora. Si existe esto y, por ejemplo, esta sesión de tipo, que ya existe, que lo verificamos recién, es igual a admin, podríamos, por ejemplo, poner acá una, que lo vamos a hacer acá arriba y después lo ponemos, que me vaya, por ejemplo, panel admin.php. Le vamos a poner por acá, panel de admin. Y lo vamos a poner con un eco. Y comilla simple, ya que estamos usando, comilla simple. Bien. Y cerramos. Fíjense que una cosa a tener en cuenta es que alguien me va a decir, alguien lo puede pensar, obviamente, profe, ¿cómo está utilizando acá la sesión tipo si acá no está creada en este archivo de acá? Supongamos, ¿bien? Hay que pensar lo siguiente, ¿bien? Este navegación.php, por ejemplo, lo hemos puesto acá, navegación.php, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que acá se está mezclando todo un poco. Y es que, bueno, yo llamé acá, incluí funciones, ¿bien? Incluí acá funciones, hice el ingreso, y acá en este archivo existe este usuario, esta variable que es de la sesión, ¿bien? Que existe en este archivo a su vez, porque yo lo incluí acá, y como existe en este archivo, y yo incluí este archivo que tengo acá, en este acá, ¿bien? Existe. Ojo, ojo, cuidado. Hay que tener en cuenta esas cosas. ¿Dónde incluir las cosas? ¿Dónde van a usarse? Bien, y demás. Como yo he incluido esto acá, lo vamos a tomar como que es parte de este ingresar.php, todo este código. Bien, es como si esto yo lo tuviera acá, bien, así.
Bien, es lo mismo. Bien. Entonces, fijémonos. Vamos a venir por acá, vamos a cerrarle. Vamos a ingresar y vamos a poner el señor admin. 1, 2, 3, 4. Acá yo no lo, obviamente, esperen, a ver, ahí está, lo tengo que guardar. Bien, si no lo guardo no me va a aparecer nada. Vamos a venir por acá, voy a cerrar, vamos a hacerlo de vuelta, a ver si lo he hecho bien, si no me fallaba algo. Le fallaba algo, probablemente le fallaba algo. Donde estamos en ingresar.php y se llama así. Bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta un poco, que ahora se los muestro yo, que hay que tener en cuenta, que nos puede fallar, que hay que ir mirando. Pues bueno, este tipo se llamaba así, le puse así tipo, no, le puse tipo usuario. Bueno, entonces esto tipo usuario. Bien. Si ustedes ven, ¿cuál es la contra de esto? Bueno, que no me lo autocompleta, si no lo tengo en este archivo. Bien. Entonces, bueno, esas son pequeñas cositas a tener en cuenta. De que como bueno, como ya en primero y segundo nos fuimos acostumbrando a ponerle bien el nombre de las variables y demás, bueno, un poquito más fácil ahora, de ir verificando cómo es cada cosa. Pero fíjense que ahí tenemos el panel de admin. Fíjense que ahí me aparece, ¿bien? Pero fíjense que si yo ingreso ahora con Facu, el mejor, fíjense que sí ha ingresado, pero no me aparece panel de administración, ¿bien? Entonces eso también nos da juego a hacer muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, ¿qué? Si hablamos un poquito de esto. Yo de esta forma, o de esta forma es que hacen las páginas, como por ejemplo, dejarme comprar, o no dejarme comprar algo, mostrarme algún lugar de la página que solo un usuario conectado pueda acceder a ese lugar. O mismamente, alguna vez ustedes lo deben haber visto. Ustedes alguna vez en su vida han ido, me imagino yo, creo yo, a ver, me pueden decir sí o no, han ido a alguna página, han tratado de descargar algo y le dice, este link solo se puede ver con un usuario conectado y te dice ingresar. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Que quieren ver algo y dice el cartelito, para ver este link tiene que ingresar. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, algunas veces. El maldito cartelito. Bueno, eso se hace la verificación con todo esto. Bien, con las sesiones, si está conectado, si no está conectado. De ahí puedo, por ejemplo, decir, bueno, supongamos, para poder comprar dentro de la página, primero tiene que estar logueado el usuario. Bien, es algo lógico. Bien. Entonces, de esta forma es como nos vamos a ubicar en todas las cositas que queramos hacer en la página. Vamos a poder ir separando de lo que yo le muestro, bien, lo que yo le muestro normal, que supongamos ahí está la página, le mostramos normal, de lo que yo quiero mostrarle, supongamos cuando alguien esté conectado, cuando alguien esté logueado, bien. Y de ahí le vamos a dar tipos de funcionalidades, va a poder hacer alguna cosa, alguna otra cosa no la va a poder hacer, y de ahí vamos a poder separar cosas, bien. Todo esto es PHP, códigos PHP. Todavía no lo hemos, por eso está muy soso, porque todavía no hemos visto nada de estilos. Después le vamos a agregar todos los estilos, pero esta es la forma de navegación de todas las páginas por detrás. ¿Bien? Por detrás siempre hacen todo este pequeño coso de verificar conexión, separar archivos y demás. Y bueno, si yo viniera acá, ya que estamos un poquito acá, vale aclarar alguna cosa, voy a inspeccionar por acá. Fíjense, para tener en cuenta alguna cosita interesante, que acá, bueno, la navegación estaba afuera, en un archivo aparte, yo le puse acá include, y fíjense que por acá me lo muestra, bien, me lo muestra como que está en el archivo, incluido, eso es lo que hay que tener en cuenta, bien. Y obviamente, código PHP no se muestra, bien, en la página, código PHP no se muestra. Por eso muchas veces, muchas cosas se hacen por código PHP, para no mostrarlas, como por ejemplo eso que les decía de mostrar en el eco etiquetas y cosas así, ¿bien? Para que, bueno, de por sí no se muestren. Entonces eso es una idea general que pueden tener para irse ubicando con todas esas cosas. Y bueno, esta sería la forma, ¿bien?
de tener las cosas. Obviamente, yo también puedo tener las cosas en diferentes carpetas. Bien. Algo recuerdan por ahí, no sé si recuerdan, que algo vimos en el include o cosas así, que podíamos tener archivos o cosas en diferentes carpetas. Bien, no sé si recuerdan eso. Bueno, obviamente nosotros acá también vamos a poder incluir o tener ordenadita, que vamos a ver la carpeta, a ver, vamos a ver la carpeta ya que estamos por acá. En cuyo y login. Bien. Tener estas cosas, bueno, separadas por carpetas, también se puede hacer. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, fíjense, voy a venir por acá. Voy a crearle acá una carpeta que se llame funciones, simple. Que dentro tenga el archivo funciones. Bien. ¿Y cómo se hace? Bueno, fácil esto. Yo donde voy a utilizar este archivo funciones, que lo voy a sacar de acá. Ah, pero no. Ahí, lo voy a sacar de acá si no nos da problema. Y acá donde lo hay aquí incluido, es fácil esto. Se pone el nombre de la carpeta, funciones, barra, funciones. Bien. Un poco el manejo de carpetas, todo eso depende un poco cómo estemos jugando. Por ejemplo, yo sé que siempre la carpeta principal sería esta, ¿bien? Entonces de ahí yo puedo poner el nombre de la carpeta, a ver, ¿dónde estamos? Barra, el nombre del archivo. Puede pasar que yo esté dentro de una carpeta, ¿bien? Y quiera irme hacia el inicio, y se pone de esta manera, fíjense, 2 puntos. Y esto pasaría en, supongamos, si yo estoy en el archivo, que lo vamos a abrir ahora por acá, open, si estoy en este archivo funciones, que está dentro de la carpeta funciones, y yo quiero utilizar algún archivo que esté acá dentro, supongamos, bueno, pondríamos esto así, estos 2 puntitos así, para señalizar que vamos a ir una carpeta hacia atrás, supongamos. Entonces, de esta forma, también, nosotros podemos tener ahí organizadito nuestros códigos por carpetas, ¿bien? Entonces ya van a ver también a futuro que vamos a tener los codiguitos, diferentes cosas, puesto en diferentes carpetas, ¿bien? Vamos a tratar de organizarlo todo lo que podamos este año, vamos a tratar de organizarlo, poner todo el codiguito, vamos a tratar de hacer todo lo de, supongamos, las funciones, vamos a tratar de hacer lo de base de datos, tenerlo en una carpetita aparte, todo bien ordenadito, ¿bien? Ahora, hay que tener en claro una cosa, ¿bien? Al torno de usar carpetas. Este archivito, el index, y lo que yo les digo que es lo primero que se ejecuta, ¿bien? Ahí, uy, esperen que le fallé ahí. Ah, también había que ponerle acá, y lo pusimos en un, ¿a dónde está? Acá. Funciones, está dando una carpeta ahora, funciones PHP. Fíjense que por ahí me dice que no está en el, porque claro, yo lo he cambiado, ahí está, ahí me lo tomo bien, bien. Algo a tener en cuenta, el index, que es lo primero que se ejecuta, siempre tiene que estar en la carpeta principal y no en una carpeta aparte. ¿Bien? Así que mucho cuidadito con eso. Siempre el index, este index, tiene que estar en la carpeta principal. No puede estar dentro de la carpeta funciones o imágenes o lo que fuera. Siempre tiene que estar ahí. Es lo primero que se va a ejecutar con todo. Así que eso a tener en cuenta. Bien. Esto siempre, no me lo pongan nunca, siempre déjenlo ahí. Uno puede tener todo ahí tranquilamente, sí, puede tener todo, pero vamos a tratar nosotros de este año, organizar, tenerlo todo bien organizadito por carpetas, bien, y tenerlo bien bonito. Hasta acá, vamos a entender, a ver, quiero verlas, sé que hay nuevos emotes, no sé cómo se utilizan esto, a ver, espera, ¿cómo hago yo para, a ver, hasta acá, hemos entendido todo, a ver, quiero que utilizan emotes, si no, a ver. Sé que, no sé si han visto que hay varios ahora emoticonos por ahí. El Zoom. Pero depende de la sesión, ya no la va a poner más.
Es muy raro. Recién los vi, ahora no los vi, no los veo. Por eso, igual que levantar la mano, también el mismo tema de compartir pantalla, es depende de cómo se inicie la sala, es cómo funciona. Mira vos. A ver, reacciones. A ver. Ah, mira, te puse una carita de amor. Ok, ya vi cómo es. Tienen que ir a reacciones y de ahí salen todos los... Ah, mira, han puesto bastante así tipo WhatsApp. Bien. A ver, por ahí en el chat. Hasta acá. ¿Venimos bien? ¿Le hacemos un repaso general a todo esto o venimos bien? Por ahí muy bien, Ezequiel. Esto es importante. Esto es importante de... Ahí para Sole ahora le vamos a hacer un buen repaso a todo. ¿Bien? Para que vayan viendo las diferentes cosas. Porque esto es importante. ¿Cómo vamos a ir utilizando el código? ¿Dónde está cada cosa? ¿Qué tener en cuenta? Al principio nos vamos a perder, sí. La idea es después que estemos bien y no nos perdamos, ¿bien? Porque ya casi en las páginas web utilizamos muchos archivos, algunas cosas están en un archivo, otras cosas están en otro archivo, en cuando busco, que tengo en cuenta. Así que vamos a pegarle este último tiempito, vamos a pegarle un repaso a todo esto que les he ido mostrando, ¿bien? Lo primero. Siempre, la primera página, lo primero que se muestra es el index, ¿bien? Cada vez que yo pongo la página, lo primero que se va a mostrar es el index, ¿bien? ¿Qué hemos hecho nosotros acá? Bueno, hemos hecho una barrita de navegación, pero hemos pensado, bueno, como yo tengo en diferentes lugares, la misma barra de navegación, por ejemplo, cuando me voy al ingreso, tengo lo mismo, home ingreso. Lo que puedo hacer yo es para no tener que poner esta barrita de navegación, en todos los archivos que use lo mismo, bueno, yo puedo crear un archivito aparte, bien, yo puedo crear un archivito aparte e incluirlo con PHP, por ejemplo acá, a ver dónde está, acá, incluir ese archivito que me muestra lo que contiene ese archivo, bien, y yo lo puedo incluir en todos los lugares que tengo. ¿Qué me va a ayudar también? Bueno, a que, por ejemplo, lo bueno que tiene esto también es que si yo modifico algo acá, por ejemplo, vamos a poner otro link, le vamos a poner acerca, el gran acerca, PHP. Si yo modifico esto acá, bien, en un archivo separado, y lo incluí acá, y lo incluí acá, se me va a modificar en todos los lados, ¿ven? Acá me sale acerca, y me voy al index, y me dice acerca, ¿bien? Sino que tendría que hacer, si yo tengo, supongamos, la barra de navegación en diferentes lados, bueno, en todos los archivos que yo tenga la barra de navegación, tendría que agregarle la cerca. Entonces esto me ayuda a que yo lo modifico en un lado y ya está puesto en todos lados, ¿bien? Eso es lo primero que hicimos. Después, separamos ahora un poco el ingreso, hacerlo en una parte nueva, acá, ingresar PHP, lo tenemos en una parte nueva. ¿Y qué hicimos? Bueno, el ingreso simple de toda la vida, pensando en que necesitamos el formulario, ¿bien? Acá este formulario que tenemos por acá, ¿bien? Que va a tener los inputs, que va a ser donde yo ingrese el usuario y donde yo ingrese la contraseña. Esto del formulario, cuando yo toco el botón, fíjense que hemos hecho un archivo aparte en donde están las funciones que me va a verificar si está bien o no el usuario, y lo hemos separado, así como hicimos con el NAP, en, por ejemplo, esta función es PHP, ¿bien? En otro archivito. ¿Qué hicimos? Bueno, la misma verificación de siempre, y es, por ejemplo, preguntarse si se ha tocado ese formulario de ingreso. Si se ha tocado ese formulario de ingreso, es decir, que existe. Hemos verificado, por ejemplo, si ingresa Facu, ¿bien? Si ingresa Facu hemos dicho, bueno, que se cree la sesión con Facu, ¿bien? Dentro de la sesión va a haber una variable que se llama usuario, que va a contener Facu, ¿bien? Facu incluyo. Y le pusimos también un poquito el tipo de usuario, ¿bien? Para pensar que la página esta, por ejemplo, tiene diferentes tipos de usuarios. Puede ser, supongamos, un usuario, un administrador, un moderador,
Bien, puede haber un montonazo. Bien. Y también le pusimos, por ejemplo, un else if para ponerle uno más, así un poco de código por acá. Y bueno, si es el admin y es un 2, 3, 4, bueno, este es tipo de usuario es administrador. Bien. Si nada de eso está ahí, le pusimos incorrecto. Bien. ¿Qué es lo que hice yo? Un poquito para variar. Bueno, para mostrar yo acá esto de incorrecto, que lo vamos a ver por ahí. Esto de usuario contraseña incorrecto. Bien, esto para variar. Por ejemplo, yo me he creado acá un usuario que lo pongo después acá abajito. Bien, este login de por acá. Login incorrecto. Bien. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en todas estas pequeñas cosas? Bueno, que yo yo lo he incluido acá. Bien, yo lo he incluido acá. Y todo lo que esté acá, todo el código que esté acá, como yo lo incluí acá, ya me aparece en todos lados. Bien, ya lo puedo utilizar. Es decir, todo este código que yo tengo acá, que esta vez lo hicimos en torno a funciones. Bien, hemos creado una función ingreso y una función cerrar sesión. Yo estas dos funciones, como ya lo he incluido acá, ven que lo puedo utilizar acá. Estas dos de acá. Bien. Entonces todo el código que esté del otro lado, lo puedo utilizar acá porque ya lo incluí. Bien, eso a tener en cuenta. ¿Qué más hicimos? Además de esto. Bueno, por ejemplo, lo de cerrar sesión. Hay que tener en cuenta lo de las sesiones. Cada vez que yo quiero utilizar, por ejemplo, esto de usuario o para poder crearlo, tengo que en cada paginita donde yo quiero poner esto, sesión start, ¿bien? Para decir que vamos a empezar a utilizar sesiones, ¿bien? Si yo no lo pongo, por ejemplo, acá en el index, acá arriba, sesión start, yo en el index, o sea, cuando me vengo acá al index, acá no lo puedo utilizar, ¿bien? Entonces siempre en cada lado se pone por lo general sesión start, ¿bien? Entorno práctico, en todos los archivitos, en casi todos los archivitos donde voy a utilizar algo de la sesión, voy a poner sesión start, ¿bien? Para que me aparezca esto de la sesión, para poder yo utilizar. Por ejemplo acá, que hemos utilizado nosotros en el index, que me muestre bienvenido y el usuario, ¿bien? Para cerrar sesión, yo me vengo acá y por ejemplo he creado acá, ¿a dónde estaba? ¿Dónde lo hemos creado acá? Acá, un form con un botoncito nada más, que tiene de nombre cerrar sesión. Y que yo he dicho, bueno, acá verifico si se ha tocado ese botón, destruyo la sesión y me mando hacia otra página. ¿Bien? Siempre hay que poner el header. Cuando cierro sesión, siempre hay que poner el header porque si no se mantiene y por así no se refresca la pantalla, no se refresca la información. Bien. Puede pasar que nos quede información antigua. Entonces, siempre que se destruye la sesión, se pone este header que nos manda a algún lado. Puede ser al index o a la misma página. Siempre va algo para que se refresque. Bien. ¿Qué hay que tener en cuenta? Como yo les dije, lo principal es, bueno, ir pensando en dónde yo voy incluyendo los códigos o estos archivos. ¿Bien? Por ejemplo, yo este archivo que se llama funciones, lo he incluido acá, por ejemplo, acá en ingresar. Bien. Entonces, todo lo que yo tenga acá, lo voy a poder usar acá en ingresar. Bien. Y tengo que ver lo siguiente. Si yo ya he visto que he puesto incluido todo lo que tengo acá, bien, es decir, que yo de este archivo puedo utilizar todo, fijémonos que yo acá he incluido navegación. Bien. Es decir, que esto que está en navegación también está acá en ingresar, porque lo he incluido. Y es decir que, bueno, si está incluido funciones y está incluido navegación, yo, por ejemplo, acá puedo utilizar esta sesión tipo de usuario que en realidad está acá, en este archivo de acá, que está acá. Pero como esto está acá, incluido acá, bueno, yo puedo utilizarlo. Bien, eso hay que tener en cuenta. Ya después cuando vayan practicando, ya lo van a tener, ya se van a dar cuenta mejor. Bien, pero esa sería la idea. Bien. Hay que practicarlo esto, hay que ir empezando a practicarlo y demás. Bien, yo esto se los voy a subir
vayan mirándolo. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Yo se los voy a subir, pero primero, péguenle una mirada y traten, y ciérrenlo y traten de hacerlo ustedes solos, ¿bien? Sin mirar este archivo, por ejemplo. Traten de realizar lo que hemos hecho más o menos, ustedes solitos, sin mirar. Y después mírenlo, si empiezan a tener problemas, bueno, pero traten desde el principio, la primera vez que lo hagan, traten de hacerlo ustedes, a ver qué error les sale, a ver cómo es, y después vamos a ir viendo. Esto lo vamos a ir usando siempre, así que siempre le vamos a ir pegando un repaso, ¿bien? Pero esto un poco es toda la idea de PHP, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a utilizar para páginas web? Después, ¿qué puede pasar con PHP? Bueno, que hay que hacer cálculos, hayan que utilizar bucles, hayan que utilizar, qué sé yo, switch, hayan que utilizar arrays, pero todo eso se comporta de la misma forma que sabemos de programación, ¿bien? Esto es un poco lo que cambia en sí de PHP con programación web, ¿bien? Con HTML. Así que váyanlo mirando, péguenle, traten de verlo, traten de hacerlo, prueben cosas, ¿bien? La semana que viene ya vamos a empezar a ver un poquito de estilos, ¿bien? Vamos a ver estilos, bootstrap, ¿bien? Para ir viendo todo eso, si ya más o menos hacemos algo lindo, le vamos poniendo un poquito de onda a esto que tenemos por acá, ¿bien? Este acerca no lo miren porque todavía no existe algo de acerca. Así cuando se lo sube, si ven ahí que de acerca no funciona, bueno, pues no he creado un archivo de acerca, ¿bien? Así que tengan cuidado con eso. Váyanlo mirando, probando, haciendo, viéndolo, ¿bien? La semana que viene vamos a ver estilos, vamos a ya ubicarnos un poquito más en la parte visual. Una vez que terminemos estilos, vamos a mezclar un poquito ya PHP con estilos y toda la cosa. Una vez que terminemos todo eso, nos vamos a base de datos, ¿bien? Hacemos base de datos y ya terminamos, ya empezamos directamente, cuando terminemos base de datos, vamos a empezar a hacer una página web, ¿bien? Todavía no les he puesto, me he olvidado de ponerles qué de página sobre qué. Ya tenemos tiempo, así que cuando me acuerdo les pongo, cuando hablemos un poquito sobre páginas y todo eso, ya hablaremos de página de qué voy a hacer. Bien. Así que bueno, hasta acá dejamos hoy. Bien, no lo vamos a hacer mucho más, ya hemos hecho bastante. Ya pobre Sole ya le está saliendo un mito al cerebro, ¿bien? Así que vamos a ir a descansar ahora. Así que bueno, tengan buen fin de, bien, vayan probando estas cosas. Semana que viene, antes de empezar con estilos, si tienen preguntas, tráiganme todas las dudas que tengan, bien, así vamos a ir tratando de arreglar todo y seguimos adelante, bien. Así que hasta acá dejamos. Nos vemos, chicos, tengan buen fin de, Chao, buen cuídense, fin de. nos vemos, chao, chao.